Y mira, a continuación le presentamos la historia de Susana, quien basa sus objetivos en romper esquemas y crear un transporte dedicado para mujeres. La base de taxis Tlatelolco comenzó en 1999. Éramos en ese entonces 32 mujeres. 18 años han transcurrido desde que Susana fundó el primer sitio de taxis de mujeres para mujeres, o al menos ese era el objetivo. Se trata de un sitio instalado frente al metro Tlatelolco, una cabina por la que desfilaron algunas de las primeras mujeres taxistas de la Ciudad de México. Se te avientan, me gritaban que me fuera a lavar los trastes, que vieja vete a hacer tu quehacer, vete a atender a tus hijos. De aquellas precursoras del volante, únicamente restan 7. Y es que aunado a la discriminación sufrida por quienes abren algún camino, el estallido de violencia contra la mujer en el país de aquel entonces fue motivo y freno para el impulso de este sitio. Nosotras también como taxistas fuimos víctimas de esa violencia. A mí incluso me secuestraron. Aquí en la colonia de atrás, exactamente ahí fue donde me amagaron, me llevaron y ya después supe que me fueron a tirar acá a la colonia Valle Gómez. Pese a no haber visto prosperar su proyecto, Susana se dice satisfecha por haber aportado un granito de arena al empoderamiento y protección de la mujer capitalina e invita a otras conductoras a continuar con el camino que con años y esfuerzo ha arado. Porque se sienten seguras, porque les cobramos con la tarifa convencional como es, y además de todo esto, pues llegan seguras a su casa, ¿no? Con imágenes de Javier Martínez, Andrea Díaz, 21 Noticias.